Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Estamos contentos de que nos hayas encontrado. Soy el pastor Mario Zambrano, aquí en la Iglesia Vida Nueva. Nos encantaría invitarte a nuestra iglesia. Los servicios en la iglesia son el día domingo de las 3 a las 5 y los días viernes de las 7:30 a las 9. Estamos esperando que en este canal puedas encontrar contenido que bendiga tu vida. Por favor, pon atención a esta enseñanza. Estamos orando por ti y que Dios te bendiga. Hasta luego. La carta o la epístola de Pablo escrita a la iglesia de los romanos se ha conocido como la epístola más grande jamás escrita, debido a su impacto en la historia, su teología y sus instrucciones prácticas. Es conocida, el libro o la epístola de Romanos, como uno de los pilares de la teología cristiana. Es la obra maestra de Pablo. Se ha dicho que Romanos es la presentación más clara del evangelio y de la doctrina cristiana. Una de las presentaciones más sistemáticas y lógicas de la doctrina cristiana en la Biblia. Los estudiosos bíblicos están completamente de acuerdo en que Romanos, compuesta por Pablo, explica que la salvación se ofrece a través del evangelio de Cristo Jesús, pero lo que hace es, nos dicen que la epístola a los romanos usualmente abruma al lector. ¿Sabe lo que es abrumar? Les explico rápido. Es que cuando la lee uno es muy densa. Densa quiere decir es profunda en su contenido teológico y doctrinal. Por eso abruma al lector por la densidad y la profundidad del tema con el que trata. El evangelio trata el evangelio de la justificación, la salvación del judío y del griego por igual, por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús, revelando la justicia y el amor de Dios Padre. Nadie duda que estamos tratando con una obra de sustancia masiva. Romanos. Se conoce como la espina dorsal del evangelio. La carta se considera un desafío intelectual formidable, mientras que ofrece una visión teológica, espiritual, deslumbrante. Simplemente, para describirles el libro de Romanos, del capítulo 1 hasta el 15, es una obra maestra. Martín Lutero, el reformador, la llamó el evangelio más puro y dijo que todos los cristianos deberíamos de conocerla palabra por palabra. Ahora, les haría bien estudiar el libro de Romanos y conocerlo y estudiar las doctrinas del libro de Romanos, ahora que espero entiendan lo profundo y lo importante de este libro. Pero tomaría años, el estudio de Romanos toma años para estudiarlo y comprender todo su contenido, el cual es asombroso. Así que estamos listos, y si están listos, lo que voy a hacer es, vamos a leerlo, y después de leerlo, quiero hablarles un poquito. Pero los versículos que vamos a leer son un poquito, a primer vista, va a parecer que están un poquito desconectados. Si esta es la obra maestra doctrinal sistemática del evangelio, de la justificación por la fe, lo que estamos a punto de ver va a ser así como un poquito confuso. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tratado de leer la Biblia. En el principio, en Génesis, hay múltiples genealogías. Por ejemplo, encontramos la genealogía de Adán. Todos los que empiezan a leer la Biblia dicen, bueno, Adán tuvo un hijo y después tuvo otro hijo y otro hijo y otro hijo y otro hijo. Y en medio de eso uno dice, pero ¿por qué tanto nombre? ¿Qué me importa tanto nombre, no? Y después vemos la genealogía de Noé.
Y después de Noé, la genealogía de Shem. Y cuando lo leemos en el principio es como no hace sentido ¿para qué conocer tanto nombre? Hasta que después, en la revelación progresiva de Dios, llegamos al libro de Mateo, donde la genealogía ahora hace sentido. El fin de la genealogía era conocer la trayectoria o diría yo el linaje de Cristo Jesús, para que entendiéramos que era descendiente desde Adán y de Abraham. Pero eso no lo entendemos hasta que lo leemos y vemos tantos nombres y después decimos, pero sí, era muy importante. El día de hoy también, mientras leemos 16 versículos, vamos a leer un sinnúmero de nombres que nunca han escuchado. Es más, a veces en mi país tienen la costumbre en Guatemala de buscar nombres. No, si alguien, por ejemplo, dice, va a tener un bebé, ¿cómo se va a llamar Mario? Ay, no, todos se llaman Mario. ¿Cómo se va a llamar Sandra? Ay, no, ya conozco una Sandra. Tienen que encontrar uno de esos nombres que nadie conoce, ¿no? Que nadie conoce. Bueno, Romanos 16 provee muchos de esos nombres, aunque no aconsejo, ustedes van a ver por qué. Ok. ¿Me están entendiendo? El tema del día de hoy es tu vida dentro de la familia de Dios. Romanos. Alguien en la mañana me decía, wow, nunca pensé que Romanos era así tan importante. Y le digo, sí lo es. Y para los que conocen y les gusta estudiar la Biblia, lo entendemos muy, muy bien. Así que, ¿me ayudan poniéndose de pie? Vamos a leer la escritura en Romanos 16 y quiero que lo leamos juntos. Sígame por favor, Romanos 16:1. Palabras del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Os recomiendo además a nuestra hermana, digan conmigo, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla, digan conmigo, en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad, digan conmigo, saludad a Priscila y a Aquila. Aquila es nombre de hombre, ¿ok? Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad, digan conmigo, saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Otra vez, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Otra vez, saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son mis estimados entre los apóstoles, son muy estimados entre los apóstoles. Y además creyeron en Cristo antes que yo. 8. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. A Estaquis. ¡Wow! ¡Qué nombres! Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la familia de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa. Por si buscan nombres para sus hijos, ahí está, Trifena y Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, por tanto ha trabajado en el Señor. Saludad a
Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mi madre. Saludad a Asíncrito. Wow, este no me lo sé mucho, pero por ahí vamos. Saludad a, ¿cómo se lee? No, Asíncrito, así, ¿verdad? Ojalá se los estén memorizando todos. Saludad a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pueden tomar su asiento, por favor. La verdad es que no podemos evitar estar asombrados del libro de Romanos. Pero aquí, en el capítulo 16, es una lista de saludos, de saludad a todos estos nombres. No solamente da los nombres, da lo que han hecho, lo que significa para él. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy aquí en estos 16 versículos es la despedida, o sea, el cierre de la carta. Lo que Pablo está haciendo aquí básicamente es está aterrizando el avión. Cuando leemos Romanos 16, llegamos a varias conclusiones, pero una de las cosas que nos va a ayudar para verdaderamente ser bendecidos y entender lo que hoy vamos a aprender de estos 16 versículos es entender algo que aprendemos en la hermenéutica. No, para los estudiantes, levanten la mano los estudiantes de la hermenéutica, diga, hagan un ruido. Por ahí están. Pero nos gozamos los martes en el Instituto Bíblico aprendiendo hermenéutica. Pero lo bueno de la hermenéutica, o diría yo, el objetivo de la hermenéutica es descubrir los valores de las verdades expresadas en la Biblia y aprender los mejores métodos y reglas para interpretar la Biblia correctamente. Hay muchos componentes en la hermenéutica. Para los que están conmigo hemos aprendido del contexto, lo que viene antes y después de un texto. Pero no solamente el contexto, la hermenéutica nos enseña o nos anima a estudiar la gramática, la semántica, el sintax, a considerar el sintax del texto. Pero hay una forma más fácil, y este martes en la clase lo tocábamos y les decíamos que para entender el texto bíblico de la mejor forma, uno debe de considerar los tres mundos de la Biblia. Y los tres mundos son muy fáciles. Si los quieren apuntar, los pueden apuntar, creo que les ayudaría. Pero los de la clase ya lo deberían de saber. Los tres mundos de la Biblia nos ayuda para entender el primero. El primer mundo de la Biblia es el conocido como el mundo detrás de la Biblia. El mundo detrás de la Biblia. El segundo es el mundo de la Biblia. Y el tercero es el mundo enfrente de la Biblia. Para que entiendan mejor, déjenles explico. El mundo detrás de la Biblia se refiere al aspecto histórico, también al aspecto arqueológico, al aspecto cultural, literario, al contexto geográfico del texto bíblico. Y lo que hace el mundo antes de la Biblia, hace una pregunta. Y lo que dice es, ¿qué le decía la Biblia a la audiencia original? En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el texto cuando fue escrito para los que lo recibieron en ese momento? Es el mundo detrás de la Biblia. Ahora, este mundo nos proporciona información de antecedentes cruciales para comprender adecuadamente el significado y la intención de los escritos. Ayuda al lector a evitar
malas interpretaciones, desactualizadas o antiguas, que en realidad no están correctas. Eso es muy, pero muy importante. El segundo es el mundo de la Biblia. Y el mundo de la Biblia se centra en la dinámica interna del texto bíblico. En otras palabras, el mundo de la Biblia, para poder verdaderamente desglosar y entender lo que hoy vamos a estudiar, el mundo de la Biblia se enfoca en el género, en la estructura literaria, en el idioma original, en la crítica textual, en referencias, o nosotros le llamamos las concordancias. En otras palabras, este mundo de la Biblia busca entender la Biblia en sus propios términos, de acuerdo con su significado contextual. Para que me entiendan mejor, la pregunta aquí es: ¿qué dice la Biblia sobre sí misma? Yo no sé si ustedes saben, pero no podemos hacer doctrina de un texto nada más. Hay gente que agarra un texto y va y hace una doctrina entera. No podemos hacer eso. Tenemos que ver lo que se dice en un texto y después hacer una referencia a lo que se dijo en otro lugar de ese texto, y después otra referencia a lo que se dice de ese en otro texto. Y este contexto de concordancia o de paralelos nos ayuda para entender el significado original de una forma más completa. El tercer mundo es el mundo delante de la Biblia. Yo sé que muchos ya se están empezando a dormir. Los que tienen sueño no hay ningún problema, pero los que se pueden quedar conmigo, pellizquense y despiértense. Miren, estoy hablando para entender la Biblia, el mundo detrás de la Biblia, el histórico, arqueológico y todo lo demás. El mundo de la Biblia, ¿qué dice la Biblia en un libro de otro y las referencias? Y después está el mundo delante de la Biblia. El mundo delante de la Biblia considera la inspiración profética, la guía del Espíritu Santo, y considera la relevancia y la aplicación práctica de las Escrituras el día de hoy. Y hace la pregunta: ¿cómo está usando el Espíritu de Dios las Escrituras para hablarle a su pueblo hoy? El día de hoy enfatiza el poder transformador de la Biblia en la vida de los creyentes de ahora. Porque muchos dicen: bueno, la Biblia fue escrita hace ¿cuánto? 2000 años. La carta de Romanos fue escrita en el año 55. Estamos en el año 2024. Eso ya está fuera de serie. Eso ha estado antiguo. ¿Cómo puede ser posible que algo escrito hace 2000 años tenga relevancia al día de hoy? Pues tengo noticias para ti. Tiene mucha relevancia al día de hoy, porque así como habló a los de aquel tiempo, también nos está hablando a nosotros el día de hoy. Y esto es muy, pero muy bueno. Es muy bueno entenderlo de esta forma. No sé por qué aplaudes, pero si aplaudes, aquí se aplaude para Cristo. Amén. Bueno, sigamos adelante. Ahora, después de entender esto, lo que van a aprender es que en estos 16 versículos vamos a encontrar cosas maravillosas que son muy difíciles. Porque uno de los grandes problemas que podemos tener al leer la Biblia es que solo leemos cosas, vemos nombres y lo pasamos así por alto. Cuando les estoy tratando de decir, Romanos es la carta maestra de la doctrina teológica. Es tal vez la presentación sistemática más profunda y pesada del Evangelio. Y que termine con esto, pues es así como no necesariamente hace mucho sentido. Así que lo que tenemos que hacer es tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que tratamos de hacer aquí en la iglesia. Queremos interpretar la Biblia de la mejor forma correcta. Y tenemos que recordar que estos tres mundos, al interpretar la Biblia, son muy importantes de considerarlos. Porque si nos enfocamos solo en el mundo detrás de la Biblia, eso nos lleva a un enfoque, lo crean o no, muy seco, un poco atractivo, hasta cierta forma así como polvoriento, como tenemos que aprender cosas de historia. Hay gente que le encanta
el conocimiento académico, y uno dice, ok, está bien, pero no podemos solamente enfocarnos en eso porque nos lleva a este tipo de interpretación seca. El mensaje se vuelve desconectado de la aplicación práctica y relevante del día de hoy. Ahora, también hay un peligro en enfocarnos solo en el mundo de delante. Sí, el mundo de delante es elegante, es bien cool cuando empezamos a interpretar Apocalipsis y mira, es probable que este sea la bestia y que pase esto y que pase. Podrá ser muy elegante, muy cool, como decimos. Es probable que si te pones a aprender de eso te dé muchos likes en el YouTube o donde sea que la gente pone sus mensajes. Pero el problema de enfocarme solo en el mundo de delante es que lo más probable es que la interpretación será vacía y muchas veces fabricada, sin estar arraigada verdaderamente en la verdad de Dios. El mensaje que se enfoca solamente en lo de adelante carecerá de la profundidad y la sustancia de la verdad de Dios, revelada en el contexto original. Así que cada mundo es importante. Cuando estudiamos la Biblia, a mí me encantaría que le pregunto a la clase, qué genial sería tener en la clase hermenéutica todos. ¿Les ha gustado? Pues les voy a decir algo, empezamos con 22. ¿Cuántos creen que hay ya después de cuántas clases llevamos? 5 clases. Sí, y son 10 o 11 clases, ¿no? El examen. Empezamos con 22. ¿Cuántos creen que hay ahora? 22. Así que gloria a Dios, no se ha ido ni uno. Y eso es saludable para la iglesia, porque va a seguir creando líderes que saben interpretar las escrituras correctamente. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos la verdad de Dios, no lo fabricado, no lo efímero, no lo místico. Yo quiero la verdad de Dios. Amén. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar. Yo solo tengo 3 puntos hoy y ya solo me quedan 20 minutos. Así que en 20 minutos les voy a dar 3 puntos. El primer punto que voy a hacer es el siguiente. Vamos a regresar al texto ahora. Y aquí es donde van a tener que tomar notas si quieren verdaderamente extraer el jugo de lo que hoy vamos a aprender. Primero, el primer punto es entender que los patrones que se encuentran en los escritos usualmente indican las intenciones del escritor. Lo voy a repetir. Está un poquito técnico, pero a veces me ayuda cuando veo las caras, porque hay quienes dicen, y hay otros, o sea, como que si no entienden, y si veo la cara así, pues trato de explicarlo. Lo que estoy tratando de decir es que cada vez que se analiza un texto, se pueden identificar ciertos patrones, ciertas cosas que el escritor repetía porque quería enfatizar ciertas cosas, y a través de los patrones podemos discernir las intenciones que él tenía cuando escribió lo que escribió. Y esto, por ejemplo, vamos a ver una observación de lo que conocemos como el mundo de la Biblia. Los patrones que vamos a encontrar aquí en el capítulo 16, ahora ya que lo leímos, son los siguientes. Si quieres escribirlos, son 3 patrones. 3 cosas que podemos llamar la atención, que nos dicen algo del escrito. El primer patrón es que repite 17 veces. ¿Qué palabra? Saludad. ¿Sí lo notaron? Si notaron ese patrón, 17 veces en 14 versículos va a repetir la palabra saludad. Ahora, les voy a decir que la palabra saludad, cuando la vemos en su lenguaje original, en el griego, es aspazumai. Aspazumai. Y cuando entendemos el significado de la palabra aspazumai, el traductor la tradujo como saludad, pero al ver el objetivo o ver la traducción, nos vamos a dar cuenta que esta palabra es mucho más
que solo un hola, así cortés. Así como saludad. Saludémonos. Hi. Hi. Hi, José. Hi, Ramón. En otras palabras, esto no implica lo que a veces podemos llegar a pensar de un simple saludo. Esto es mucho, mucho más profundo. La palabra saludad, aspazumai, transmite la postura de cercanía relacional, el afecto de un intencional abrazo. En otras palabras, la traducción correcta sería acoger. ¿Saben lo que es acoger? Cuando alguien acoge a alguien, es como que si lo adopta, lo lleva a su casa, ¿no? Como que si encuentras a un perrito, a un gatito en la calle y lo acoges, ¿qué haces? Lo abrazas y lo llevas a tu casa. Ese es el verdadero significado de lo que él está tratando de decir. El primer patrón aquí es la palabra saludad, la cual es acogeos los unos a los otros. Patrón número 2 es que 11 veces va a usar la frase en Cristo o en el Señor. Y aquí, este patrón, Pablo también se dirigía a estos cristianos como estar en Cristo o estar en el Señor. Dado que sabemos que los patrones indican intenciones, podemos deducir que Pablo cree que saludarse o acogerse unos a otros es de mucha importancia. No sé si me entienden. Me gustaría parar aquí un momento para que entendamos. El patrón que estamos reconociendo en el cierre del último capítulo de una de las cartas más potentes es que Pablo nos está diciendo con este escrito, con este saludo final, lo importante que es que nos acojamos los unos a los otros. Pero no en un saludo. Algo pasa en las iglesias cuando la gente puede venir a una iglesia por 1 año, 5 años, 10 años, y después de 10 años le digo, ¿cómo se llama ese hermano? O me está tratando de decir algo del hermano. Hermano, fíjese que el hermano vino y me hizo una pregunta, y después le digo, ¿qué hermano? ¿Cómo se llama? Pues este hermano que siempre está por ahí. No, pero ¿cómo se llama? No sé, pero es un peloncito, gordito, chaparrito. No deberíamos de hacer eso. Eso me cae mal a mí. Te voy a ser sincero. ¿Tú sabes cuántas veces yo he hablado con una persona y que no tiene la intencionalidad, la honra de aprenderse el nombre de alguien? Y no solamente no se aprende el nombre, lo describe Y eso no es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Cuando él está diciendo salúdense, está diciendo acójanse, acéptense los unos a los otros. Ahora, algo interesante, si me permites hablarte acerca del mundo detrás de la Biblia, el aspecto histórico. Puedes buscar en tu teléfono, no ahorita, pero haz una nota. Es curioso que cierre la carta de Romanos de esta forma, con un saludo tan largo. Todo el capítulo es de salutaciones y es bien largo, ¿no? Pero lo curioso es que si buscamos a los escritores de cartas más populares del tiempo de Pablo, vamos a encontrar a uno, el más prolífico, uno de los más prolíficos. Su nombre era Cícero. Cícero era un escritor romano, era un político, pero también había sido abogado. Escribió alrededor de más de 900 cartas. Tenemos 150 cartas que le escribió a un hombre llamado Atticus, y dentro de ellas nos provee un entendimiento de la cultura romana y todo lo que estaba sucediendo históricamente. Ahora, la única razón por la cual menciono a Cícero es porque cuando él escribía una carta, lo que él hacía es escribía la carta y al final lo único que él decía es que los dioses los bendigan. O sea, no cerraba la carta así con esta
con la magnitud con la que Pablo lo está haciendo. ¿Alguno de ustedes ha tenido una buena conversación con una persona? Han hablado de algo, mira, ¿qué vamos a hacer con esto? No, sí, todo. Y después de hablar, la persona dice, ok, bueno, adiós pues, nos vemos. Y tú dices, uy, o sea, fue un poquito... Y tú lo que hubieras querido tú es lo que hacemos los latinos, ¿no? Bueno, fue un gusto hablar contigo. No, contigo también. Vieras cómo me deleité hablando. No, pues es que me caes muy bien. Por eso tomé el tiempo. No, pues qué bueno. Pues volvamos a hablarnos la próxima vez. Sí, tienes razón. Porque hasta tomémonos un café. Sí, ok, pues bueno. Pues me despido de ti. Yo también. Oh, y mira, o sea, tenemos despedidas bien largas, ¿no? Porque esta despedida es larguísima. Larguísima. Mientras que en el contexto cultural las cartas se escribían con su objetivo y su fin y después se cerraba, pum, les escribe Pablo adiós, Dios lo bendiga, ¿no? Pero no es así, no es eso lo que estamos viendo. Y tenemos que preguntar por qué Pablo proporciona una despedida tan extensa y tan detallada. ¿Por qué? Este tipo de despedida detallada y extensa es muy inusual. Ok, so llevamos dos patrones. El primero es saludad, ok, que es acoger, aspasumai. El segundo patrón que hemos encontrado es repite la frase en Cristo, en Cristo. Y el tercer patrón que notamos es que para referirse a los hermanos usa términos familiares. Se refiere a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mis familiares. Se está asociando con ellos en términos familiares. Nosotros nos asociamos así, ¿saben? Dice, este es mi hermano. Si decimos que eres primo, pues ya eso es diferente, ¿no? Pero nuestra asociación es hermano. Y lo crean o no, yo lo digo desde mi perspectiva, no sé cuántos hombres estarían de acuerdo, pero aquí hay doncellas, hijas de amigos de nosotros, que lo crean o no, yo espero que ustedes lo hagan así también, pero cuando yo veo a sus hijos, yo los veo como mis hijos. Cuando ustedes ven a mis hijos, yo sé que los aman y a veces veo cómo muchos de ustedes los cuidan como que si son sus hijos. Y esto es hermoso dentro de la iglesia. También veo a las ancianas y muchas veces cuando las veo, lo crean o no, las veo como mi madre. Y a los ancianos como mi padre. Y aquí está el tercer patrón que vemos en esta enorme despedida. Es que Pablo se está acercando a esta iglesia. Está expresando cosas de una asociación mucho, pero mucho más cercana. Pero ¿por qué está haciendo esto exactamente? Pablo no solamente está cerrando la carta, sino que está aterrizando el avión, teológicamente hablando, de Romanos. ¿Qué es lo que está haciendo? Voy a entrar a esto. Pablo está entretejiendo las doctrinas centrales que ha articulado en el capítulo 1 al 11 y ahora viene a cerrar para modelar la forma en la que se debe de vivir. Si tuvieras que entender que desde el capítulo 1 Pablo es profundo en su doctrina. Pablo va a hablar de la justificación por la gracia, va a hablar de la depravidad del ser humano, de la pecaminosidad, del pecado original, de la fidelidad del pacto, la reconciliación en Cristo, va a hablar de los judíos, de la adopción nuestra y va a hablar de muchas otras doctrinas. En el capítulo 12 al 15 también va a hablar acerca de la vida práctica entre los cristianos, de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el juicio venidero de los creyentes y los no creyentes, va a exhortarnos a amarnos como a Cristo y múltiples doctrinas que está enseñando. Pero el punto importante aquí es que en el capítulo 16
va a entrelazar estas cosas para mostrar cómo la iglesia en Roma debe de modelar el evangelio para vivir dentro de la familia de Dios. Y estos tres patrones nos llevan a dos intenciones que él tenía. Primero quería enseñarnos que la actitud del corazón del creyente que ha sido redimido debe de ser una de acoger a su hermano. Lo voy a repetir. Nos enseña que la actitud del corazón de todos aquellos que hemos sido salvos, justificados y redimidos por Dios es la de acoger a nuestros hermanos. Es de acercarlos hacia nosotros. Es de entender que es un privilegio el que Dios nos haya puesto juntos. Y esto es de suma importancia, porque solamente nos va a dar dos cosas. Primero, el acogimiento o abrazar a los hermanos creyentes en nuestras vidas. Y el segundo, y estos son los dos puntos más importantes. Se te olvida todo esto, es lo más importante. Es que cuando nos acogemos los unos a los otros, nos damos preferencia los unos a los otros, se hace bajo el señorío de Cristo Jesús. Si te voy a decir algo, hay clubs, sabes que hay diferentes clubs, ¿no? El club de leones, el club de, ¿cuál será otro club? De los que hacen mucha caridad, de los dueños de negocios. The Rotary Club. Hay muchos clubs. Uno puede pertenecer a muchas instituciones donde uno está dentro de ciertos grupos. Pero pertenecer a la iglesia es mágico. Es mágico. La iglesia no es ninguna institución como esas. En la iglesia, el apóstol Pablo nos está enseñando que todo aquel que ha sido redimido por Cristo Jesús ahora viene a ser inyectado como parte del cuerpo de Cristo. La hermana Zoraida lo leía en Efesios capítulo 1 versículo 5. El día de hoy dice que fuimos adoptados e invitados para ser miembros de la familia de Dios. Pero muchas veces como cristianos nos confundimos. Nos confundimos porque pensamos que Dios nos llamó así como individualmente. Dios me llamó a mí, Dios llamó al hermano Ramón, Dios llamó al hermano Daniel, pero nos quedamos como individuos. Y la verdad es que Dios no lo hace así. Dios me llama a mí, dice, ven a ser parte de mi familia. Y después, ¿saben qué me dice mi padre? Me dice, dentro de esta familia, el hermano Ramón también es tu familia, porque también a él lo redimí. Y el hermano Daniel también es tu familia, porque a él lo redimí. Y el hermano Tony también es tu familia. Y el hermano Pedro y el hermano Javier. Y después dice, y lo que quiero es que así como yo los he amado, ustedes también se acojan, se prefieran, se aman. Pero no lo van a poder hacer si no hay un vínculo entre ustedes. ¿Y cuál es el vínculo? El vínculo que sostiene la vida de la iglesia es el señorío de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Te voy a decir algo, hay mucha gente en la iglesia que no tiene el señorío de Cristo en su vida. ¿Qué quiere decir señorío? Quiere decir, la palabra señor en el lenguaje griego es la palabra kurios. Cada vez que tú lees en el Nuevo Testamento y el Señor dijo y el Señor hizo y el Señor, la palabra Señor es la palabra kurios. Kurios quiere decir amo, amo. Él es el amo, el kurios. Él es el Señor. Cuando hablamos del señorío es entender que nosotros somos esclavos de Él. Él nos compró con sangre y ahora le pertenecemos a Él y Él es nuestro amo.
No es nada así como opcional, no es como que si, bueno, gracias por haberme aceptado, ¿no? Y yo sigo haciendo lo que yo quiero. No. El que entiende el señorío de Dios entiende que después de haber sido redimido, ahora somos sometidos bajo su señorío. Y ese es el problema. Es que no podemos acoger a alguien que no tiene el señorío de Cristo. No funciona así. No sé si me están entendiendo. No puede funcionar. A veces queremos los cristianos quieren ser bien buena onda con todos. Venga, hermano, hay que amar. Y después nos acercamos y le extendemos el llamado que Dios nos está haciendo de acoger a nuestro hermano. Vamos y lo acogemos, pero yo tengo el señorío de Cristo, pero él no. Yo me someto al Señor, pero él hace lo que le da su gana. Él vive como que si nada pasó. Pero viene a la iglesia. Y aquí está. Y yo pregunto, ¿cómo podemos vincular nuestras vidas con alguien que no tiene el señorío de Cristo sobre su cabeza? La respuesta es que no se puede. Que todos los integrantes, miembros del cuerpo de Cristo, para ser miembros de ese cuerpo, deben de darle el señorío a Cristo sobre sus vidas. Es difícil saber a veces quién es la iglesia. Y máxime en iglesias donde se permite que todos vengan y nunca se habla del pecado. Nunca se habla del infierno. Nunca se habla del castigo eterno que se les acerca. Lo que a mí me parece que es falta de amor. No me parece, es que no queremos que se ofendan. Oye, se van a ir al infierno. Es falta de amor no decirles que la paga del pecado es la muerte eterna. Tal vez te duela un poquito, pero al entenderlo, tal vez el Espíritu Santo te pueda hablar y te pueda decir: tú no necesitas morir porque Cristo dio su vida por ti y te ha perdonado y te ha hecho acepto a Él, y ahora quiere ponerte dentro de la familia de Dios para que seas acogido por tus hermanos. Qué gran lección la que estamos aprendiendo. Hablo lo que Pablo nos está enseñando, la forma en la que él acoge. ¿Y cómo acoge él a las personas? No lo muestra. Te lo voy a dar rápido. La forma en lo que lo hace es demuestra en la forma que habla de las personas, que es atento a ellas, es atento a quienes son, a quienes se están convirtiendo, están creciendo en Cristo. No solamente es atento. Ahora, ¿les suena que es atento? Habla de personas que ni conocemos, pero que quiere, él sí las conoce. Él conoce sus nombres, él conoce sus historias y quiere acogerlos, quiere que ellos sepan: yo estoy contigo. Mira, 3 cosas que puedes apuntar con la idea de acoger a tus hermanos en la iglesia. Primero, él es atento a quienes son. Segundo, es intencional en dar su tiempo consistentemente para la edificación de las relaciones entre sí. Y tercero, es increíblemente honroso. Él da honra. Da honra con la personalidad y los aportes de otras personas. En otras palabras, reconoce a las personas. No pasa por alto lo que muchos han hecho. Hasta cierto punto, cuando él habla, escucha lo que él va a decir. Creo que es en el versículo 3, donde él recomienda y acoge a ciertos, dice: salúdalos porque ellos han expuesto sus nucas por mí. En otras palabras, es agradecido, reconoce lo que se ha hecho por él, los conoce por nombre. ¿Qué es entonces? ¿Cómo se acoge a alguien? Es atento, es intencional y es honroso, honra a las personas. Qué triste, lo voy a decir así, perdón.
No quería llegar al enojo. Me parece triste la condición de muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero no han entendido que Dios no los llamó para que se queden solos, que los llamó para ser parte de un cuerpo. Los llamó para que se sientan acogidos. Los llamó para que dentro de este cuerpo intencionalmente aprendamos a amarnos los unos a los otros, a ser intencionales. El día de hoy la gente viene, boom, se termina. Yo lo que quiero es un buen mensaje. Ah, qué bueno el mensaje. Bueno, ok, bye. Bye, bye, hello. Oh, yeah. Si de repente ve a alguien, good, good, bye. Y no lo vuelve a ver. Si quieres seguir haciendo eso, hazlo. Pero Dios está poniendo algo mejor para ti. El hacer vida junto a otras personas. Nosotros hoy celebramos 16 años de haber empezado la iglesia. Y en esos 16 años hemos visto a personas que nos han acogido, han sido atentos con nosotros, intencionales, y han honrado nuestra persona y lo que somos. Y de la misma forma, nosotros hemos hecho lo mismo. Y esto nos hace vivir satisfechos, arraigados. La vida de la iglesia es hermosa, hermanos. Y no me quiero meter en la profecía, pero les voy a decir algo. Si Cristo se tarda en venir, que no es que se tarda, sino que no quiere que los que están perdidos se pierdan y por eso extiende su tiempo, los días que vienen van a ser días difíciles. Y aquí hay un punto hermoso que yo quiero hacer. Lo que quiero enseñarles aquí es que esta iglesia, escuchen lo que tenía. La iglesia de Romanos tenía 9 mujeres que son mencionadas, 18 hombres, 5 judíos, 23 gentiles, 3 parejas casadas, una viuda, un esclavo, un narcisista, algunos aristócratas griegos como Traifena y Trifosa, que se cree que eran gemelos, Rufo, hijo de Simón de Cirene, y pudiera continuar. Lo que estoy tratando de decir es que este grupo, ningún grupo en el mundo judío, griego y romano contenía tanta diversidad y tanto potencial de conflicto que este grupo. Es que tienen que entender que Roma era la metrópolis, era el Nueva York del mundo. Y ahí venían muchos, y allí la iglesia de Roma, Cristo empieza a actuar y se reúnen de múltiples trasfondos, de múltiples culturas, pero como están entendiendo de que deben acogerse el uno al otro, ser atentos, ser intencionales, ser honrosos y edificarse el uno al otro, y todo bajo el señorío de Cristo, el Espíritu Santo los une. Te voy a decir algo que tal vez tú no sabes o conoces, pero si estudias en el mundo detrás de la Biblia, el tiempo más difícil de la iglesia, la persecución de la iglesia, fue del primer siglo al segundo siglo, y fue en Roma mismo. En Roma, si te descubrían que eras cristiano, te quemaban. No solamente te crucificaban, te quemaban. Y si no te quemaban, te ponían en el Coliseo para ser comido por animales o matado por gladiadores. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿cómo sobrevivió la iglesia en Roma? ¿Sabes cómo? Se acogieron,
se protegían, se amaban, eran atentos el uno con el otro, se honraban. Y en medio de eso todos estaban bajo el señorío de Cristo Jesús. Si algún día vas a Roma, busca las catacumbas y lo que vas a encontrar es que los cristianos estaban bajo tanto peligro que se tenían que meter en cuevas debajo de los cementerios y allí adoraban a Dios y allí ellos servían al Señor. Y en medio de tiempos difíciles, Dios estaba con ellos y los sostenía. Yo no sé qué es lo que va a suceder, pero sí sé que Dios va a estar con nosotros. Si tú estás ansioso, si tú estás preocupado por lo que va a pasar en 2 días, en 2 días la nación va a votar por su líder. Y si tú estás preocupado, ansioso, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Te voy a dar un pequeño consejo. Deja de preocuparte. Porque de acuerdo a Romanos 13, quien pone a las autoridades es Dios. Él está en control. Y tú no dependes de Donald Trump ni de Kamala Harris. Tú dependes de Cristo Jesús, quien es tu Salvador, tu protector. Él es el que te va a cuidar. Tranquilo. Pero es necesario que la iglesia aprenda de los patrones que estamos aprendiendo aquí. Necesitamos ser atentos, intencionales en buscarnos. Yo a veces veo varios hermanos y pues me da vergüenza, pero no sé sus nombres, pero no me importa, no quiero ofenderlos, ¿ok? Pero yo me acerco y digo, ay, recuérdame tu nombre otra vez. Ay, pastor, ya tengo 6 meses, lo sé, perdóname, pero sí te voy a decir algo, te voy a decir un fenómeno. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, nunca jamás se me olvida el nombre. Porque hay una proximidad. A veces tenemos que ser intencionales en la cercanía que tenemos que tener. Ahora, si tú estás pensando, ay, sí, pastor, yo quiero que usted me conozca, estás perdiendo lo que te estoy diciendo, porque no se trata de mí. Yo soy un ser humano como tú. Estoy hablando del gozo que Dios pone en la iglesia para que tú te conectes con tus hermanos. La vida maravillosa es una vida conectada con aquellos que creen en Cristo Jesús. Te permite tantas oportunidades. Y es probable que estés pensando, uy, pero hay unos que con esos no. Pues con esos tú puedes aprender mucho. Y a través de ellos Dios puede forjar el carácter de Cristo en ti, quien cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos vio y nos acogió y nos salvó. Y yo creo que cuando hacemos esto nos acercamos a Él. Así que yo voy a concluir con esto, pero sí quería hacer algo. Y lo que queremos hacer en estos 16 años que hemos funcionado, yo estoy tan agradecido con muchos. La jornada que hemos tenido ha sido hermosa. Yo no sé, hay caras que ahora veo y no conozco, ¿no? O sea, no los quiero ver, pero hay gente que yo veo y digo, pues ¿quién es esa persona? No nos conocemos. Pero cada vez que nos podemos acercar, yo siento que es un privilegio conocerte y ser parte de tu vida. Hay gente en esta iglesia que nos ha acogido y nosotros los hemos acogido, y la vida así, bajo el señorío de Cristo, se vive mejor. El título era tu vida dentro de la familia de Dios. No te pierdas de la bendición que es estar en la familia de Dios. Cuando Cristo venga, no viene por individuos. Si tú estás aquí y estás peleando, ay, que yo no quiero hablar con aquel, yo no quiero hablar con... Mira, te voy a decir algo. Estás en un grave peligro primero.
Primero, si hay raíz de amargura en tu corazón y algo pasa y Cristo viene, no te vas. Perdón que te lo diga. Segundo, vamos a decir que no sea así tan malo, pero es cosa de preferencia, no los prefieres. Te voy a decir, cuando llegues allá al cielo, lo primero que creo, estoy inventando, no imaginándome, pero lo primero que Dios va a hacer es te va a poner un cuartito y te va a decir, te me metes ahí con esa persona y hasta que no estén listos no salen. Y de todas formas, o allá o aquí, ¿por qué no empezar ya? Lo que queremos hacer el día de hoy es, queremos honrar. Yo no sé, pero cuando yo leo esta carta, yo sí veo las intenciones de Pablo. Y sus intenciones eran de acoger a sus hermanos y de enseñarles a que para vivir las doctrinas que les ha enseñado deben de acogerse. Número 1. Número 2, que todos estaban bajo el señorío de Cristo Jesús. Y número 3, los honraba por sus contribuciones a la iglesia. Hermano, cuando alguien sirve en la iglesia, reconócelo, hónralo. No sé si me ayudas en el piano, por favor, pero queremos hacer algo especial. Hoy cumplimos 16 años. Hay una mujer, sí, dale un aplauso al Señor. Hay una mujer que ha sido como mi madre. Y el día de hoy nosotros queríamos honrarla. Ella estuvo aquí en el grupo de líderes que fundó la iglesia. Hace poco hablaba con ella y le decía gracias. Gracias por el apoyo que nos has dado por 16 años. Por creer en nosotros. Y máxime porque cuando nosotros llegamos a este lugar, su esposo acababa de fallecer. Él había muerto en un accidente de automóvil. Ellos estaban pastoreando. Y hay mucha historia. Pero el día de hoy queremos honrar a nuestra hermana Lourdes. Y queremos no sé dónde está. Ven aquí. Es este jueves, pero como no vamos a estar aquí. Yo hablaba con ella y yo le decía, yo no sé cómo te sostuviste. Era muy difícil. Pero el ver su fe frente a lo que había sucedido y cómo se apegaba a Dios, nos inspiraba. El ver cómo ha seguido adelante. Y esta es una mujer que a pesar de todas sus pruebas, donde quiera que tú y ella se conecten, ella va a buscar bendecirte. Te va a dar una palabra de aliento. Va a ser atenta. Va a querer orar contigo. Y yo por eso el día de hoy queríamos honrarte y darte gracias. Cuando yo veo aquí a Pablo y él menciona no puedo ver dónde está. Él menciona a la mamá de, creo que es, aquí está, en el versículo 13. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Yo creo que si un día yo me voy de esta iglesia, o si tú te vas de esta iglesia y te fueras a un lugar, yo escribiría una carta y le diría a quien sea que te reciba, te la recomiendo, cuídala,
Acógela, protégela. Ahora, yo espero que en esta iglesia tú también te has sentido acogida y amada. Pero el día de hoy es nuestro deseo honrarte, darte gracias por lo que Dios ha hecho y por la inspiración que eres en la fe que muestras para con cada uno de nosotros. Y así como su historia, así por favor le damos un aplauso y queríamos ofrecerte este certificado de reconocimiento, dice, otorgado a Lourdes Mercado por ser miembro fundadora de la Iglesia Vida Nueva. Honramos sus 16 años de servicio, dedicación y oración por la iglesia. Pastor Mario y Soraya Zambrano, 7 de noviembre 2024. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra en el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hebreos 6:10. Lourdes, muchas gracias. Ahora, no solamente Lourdes, aquí hay muchos que tienen historia. Los hemos visto y estamos juntos, cada uno de ustedes. Si empiezo a mencionar no termino, pero Dios ha sido bueno.